Dice la Biblia en Juan capítulo 6, el versículo 38, porque he descendido del cielo. Miren lo que está diciendo el Señor. ¿Para qué nació Jesús? ¿Para qué vino? Juan capítulo 6 y versículo 38. ¿Lo tiene? Diga amén. Amén. Dice así, porque he descendido del cielo, no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primera cosa, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué se manifestó? ¿Para qué nació Jesús? ¿Para qué? Porque Él descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Enviado en la Biblia Sagrada, en el texto en que fue escrito en los originales, significa apóstol. ¿Para qué Él fue apóstol en la tierra? La palabra apóstol significa enviado. Para eso descendió Jesús del cielo, el Señor del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, de aquel que lo hizo apóstol, un enviado. ¿Sí? Aquí vemos la sujeción de Jesús declarando, el mismo Señor Jesús declarando para qué. Y Él está diciendo, yo no descendí del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Él está diciendo así, yo estaba completamente sujeto a Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? La voluntad de Dios para nosotros está en ¿dónde? Para ti, para mí, para cada uno de nosotros, está en las Escrituras Sagradas, está en la Biblia. Usted no va a encontrar la voluntad de Dios en las palabras de un profeta. Usted no va a encontrar la voluntad de Dios ahí en la vuelta, en la esquina, alguien que está en el esoterismo, leyendo mano, echando las cartas. Usted no va a encontrar la voluntad de Dios en el programa de televisión. Usted va a encontrar a Dios, a su voluntad para usted y para mí en las Escrituras, en la palabra de Dios. Si usted está divorciado de la lectura de la Biblia, usted está alejado de la voluntad de Dios. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Jesús es la palabra encarnada. La Biblia es la palabra escrita. Jesús vino y hizo la voluntad del Padre, aunque Él no necesitaba leerla. Él no estudió en una universidad. Él no estuvo estudiando en las mejores escuelas de los rabinos de aquel entonces. Sin embargo, Él fue intitulado Raboni, rabino, maestro. Los grandes como Nicodemo fue a tener con Él y era un maestro de la ley. Y aprendió con Él aquel que es la palabra encarnada. A los 12 años de edad Jesús se encontró en donde, en el templo, y estaba enseñando, haciendo preguntas y preguntando, contestando y también respondiendo lo que les preguntaba. Y la gente quedó asustada, los doctores de la ley alta, la gente de la alta en aquel entonces en cuanto a la enseñanza. Y Jesús estaba ahí para hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿dónde encuentro para imitar a Jesús y hacer la voluntad de Dios? En las Escrituras. Yo debo leer la Biblia para que yo sea conocido como carta leída por los hombres, que la gente vea en mí el testimonio de Jesús. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él le encontró. Usted lee la Biblia. ¿Cuánto tiempo hace que usted no tiene un encuentro con Dios a través de las Escrituras? Dios nos está invitando a hacerlo. Algo súper importante en el ser humano es la voluntad que Dios le dio. Hay algo que está entretejido en nuestras entrañas y uno aprende cuando estudia lo que se llama psicología. Son los sentimientos, las emociones, y está entretejido dentro de esto, en sentimientos, emociones, la voluntad del ser humano. Ahí habla lo que se llama libre albedrío. Yo decido. Ahora usted decide hacer la voluntad de Dios o su propia voluntad o la voluntad de otros. Usted toma la decisión. Yo pregunto hoy, si Jesús vino para dar ejemplo diciendo así como yo hice, hagáis vosotros también. ¿Qué voluntad? ¿Voluntad de quién que tenemos que hacer? Dios nos está invitando hoy, Jesús, hoy viendo para qué Él se manifestó, para qué Él descendió del cielo, para qué se encarnó. La Biblia dice, para eso descendió el Hijo de Dios del cielo, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y si yo soy ahora
a través de Jesús, Hijo de Dios, y Él vino a mí, Él me salvó, me nombró, yo debo encontrar su voluntad, no en otro lugar, en las Escrituras. Se dice en teología, la ciencia que interpreta la Biblia es hermenéutica. Ahí dice, no hay otra manera de interpretar la Biblia sino con la misma Biblia. La Biblia interpreta hacia sí misma. Todas las reglas de interpretación de ella están en ella. Usted no va a entender ella con otros libros. Usted va a entender la Biblia leyendo la Biblia. ¿Cuánto dicen amén a esto? Así que la voluntad de Dios está en ella, en las Escrituras. El verbo de Dios se hizo hombre para enseñarnos cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? La voluntad de Dios, todo lo que Él hizo, por dónde pasó. ¿Cómo encontramos Jesús en su ministerio? Cerca de gente, en casa de personas, subiendo a la montaña para hablar con Dios. Cuando descendía, ayudaba a personas. Cuando veía a la gente hambrienta, ¿qué hacía? Alimentaba 5,000, alimentaba 4,000. Cuando la gente necesitaba un toque, Él tocaba en ellas. Él estaba en el calor del ser humano. Eso es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo aprendamos a hacer su voluntad. La voluntad de Dios también, hermano, la encontramos. Lo que Dios quiere en Romanos capítulo 12 y versículo 2. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo ella es? Si Él dijo que vino para hacer la voluntad de aquel que envió, ¿por qué hacer? Pastor, ¿por qué hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué hacerla? Miren, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí dice, ¿para qué todo eso? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la que buena voluntad de Dios, como agradable y perfecta. Primero, la voluntad de Dios es buena. ¿Es qué? Es buena. La voluntad de Dios es buena, es preciosa. Ella es algo bueno, ella no es mala, ella es la bondad. Así que la voluntad de Dios siempre será algo bueno para mí, siempre será algo bueno para que yo lo haga. Dios no va a elegir, vaya y haga algo malo. No, la voluntad de Dios siempre será buena. Voluntad de Dios, y dice, ¿cómo? Agradable, agrada el alma, agrada el espíritu, agrada la voluntad de uno. Siempre es uno mejor, siempre Dios tiene lo mejor para mí, para usted. Y luego dice perfecta, diga perfección. La voluntad de Dios es perfecta. Ay, hermano, Él quiere que usted y yo hagamos su voluntad. Cuando yo elijo hacer mi voluntad, yo salgo de la perfecta voluntad de Dios. ¿Y entro en qué? En la voluntad permisiva de Dios. Cosas que Dios permite, pero que no es su voluntad. Pero como yo tengo mi propia voluntad, Él me permitió. Él permite que el hombre elija si él quiere morir, si él quiere vivir. Pero un día el hombre tendrá que dar cuenta. Dios nos ha llamado hoy en el nombre de Jesús para hacer su voluntad. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En las Escrituras. La Biblia Sagrada es para mí, la Biblia Sagrada es para usted. Dígame esto. Segundo, ¿para qué se manifestó Jesús? ¿Para qué nació Jesús? Vino para hablar las palabras de Dios. ¿Para hablar qué? Él vino para hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 49, dijo así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué se manifestó? Primero, Jesucristo, Él se manifestó para hacer la voluntad de Dios. Segundo, para hablar los mandamientos, los mandatos, las cosas, los decretos de Dios, lo que Dios determinó. Entonces Jesús no hablaba nada que no era dicho por el Padre. Pero ¿dónde el Padre le habló? El Padre le habló en la eternidad. El Padre le habló en el cielo. El Padre le dio mandamientos en la gloria. Entonces todo lo que Jesús decía en la tierra era del cielo. Díganme esa palabra. Todo lo que Jesús decía era del cielo. Él decía en la tierra. Por eso los hombres quedaban escuchando y decían así: nunca ningún hombre ha hablado como este hombre habla.
La gente quedaba asustada. Nicodemo fue de noche para escucharlo hablar, porque él se había asustado en una oportunidad que lo escuchó ahora. Él dijo: quiero ir a escuchar y preguntar, a saber de las cosas del cielo. Y el Señor le habla. Fue donde el Señor dio el versículo que es un versículo céntrico de la Biblia. Digo aquí a Nicodemo, cuando dijo Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Y más adelante él dijo así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Por eso el Señor vino para dar palabra de Dios. Por eso el Señor vino para manifestar. Nunca Jesús vino a hablar palabras, pensamientos, propuestas, ideas o iniciativas de su propia cuenta, sino que habló solamente lo que el Padre indicó, lo que el Padre determinó. Así que todo lo que Jesús dijo en la tierra, Él lo dijo porque lo escuchó en el cielo, porque fue determinado. Vino con una instrucción definida y clara de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano en este planeta, ni circunstancia pudo detener, manipular lo que Jesús tenía para decir en la tierra. Lo que Él vino a hablar, Él vino con un mensaje definido, Él vino con un mensaje poderoso, Él vino con un mensaje transformador, Él vino con un mensaje que trastornaba el reino de las tinieblas. Él vino con innovación porque Él es Dios. Usted y yo no hablamos de innovación. Todo lo que hablamos ya está. Todo lo que hacemos alguien ya hizo en alguna oportunidad. Ya estaba por descubrirse. Alguien ya lo hizo en otro tiempo. No quedó famoso, pero alguien ya lo determinó. Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Entonces Él sí es innovador. Cuando dicen amén, todo lo que Él habla traía novedad de vida. Así que Él se manifestó para traer palabra de Dios con un mensaje definido. Es momento que con Jesús regresemos, hermanos, a decir, a referir, a hablar las palabras como prioridad, las palabras de Dios como prioridad, y decir: si somos del reino de Dios, escuche bien, si somos del reino de Dios, si somos la iglesia de Cristo, es momento de regresar como prioridad el mensaje de Dios, el mensaje del cielo, el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje del Evangelio. No mensaje de hombre, no palabra de hombre, no estar repitiendo, no ser una copia de otro, sino traer la revelación. Lo que Dios nos ha hablado, hablar en la tierra. ¿Y cómo hacerlo? Lo voy a encontrar en la Biblia. Es el mensaje de Dios para el hombre en la tierra. Dígame a esto. Fue para eso que Jesús vino, para eso se manifestó y nos ha enseñado a hablar las palabras dedicadas, las palabras poderosas. En su mensaje Jesús predicó que era llegado el reino de los cielos. ¿Que era llegado qué? Estoy hablando con dos, con tres o con todos. Cuando Jesús se manifestó, cuando Jesús estuvo aquí, cuando Jesús estuvo con nosotros, predicó que era llegado ¿qué? El reino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere hablar eso del reino de los cielos? Que la voluntad de Dios es que el hombre acepte sobre sí todo, toda como prioridad del reino de Dios, como bendición del reino de Dios. ¿Qué quiere decir también? Que Él dijo: es llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando Él llegó aquí, Él predicaba eso: es llegado el reino de los cielos. Él llegaba a vosotros el reino de Dios. Él estaba diciendo: hay un rey que quiere reinar, hay un rey que trajo un dominio sobre la tierra. Antes, ¿quién mandaba? Mandaba a Satanás, a tal punto que él se dice la palabra de Dios que él tenía el dominio de la muerte, el dominio del infierno. Pero cuando se manifestó Jesús, dice la Biblia Sagrada que Jesús quitó el trono de Satanás, le tomó la llave de la muerte y del infierno. Dice la Biblia que Jesús trajo un reino cuyo no era un reino físico, era un reino espiritual, para que Él reinara en el corazón. ¿A través de qué? De la obediencia de aquellos que tenían la palabra de Dios en sus corazones. Así que Él vino y trajo un reino poderoso. Por eso Él decía: ahora ya no dominará sobre vosotros vuestra voluntad, no dominará los demonios, porque la Biblia habla de ellos y este reino es real. Todo esto es real, no es una ficción, no es una historia, no es fantasía, es real. Y el Señor quitó el trono del enemigo y dijo: ahora la puerta, he puesto una puerta abierta delante de cada uno de vosotros. ¿Qué quiere decir? Puerta es un lugar de pasar, de transicionar, de pasar al otro lado. El Señor estaba diciendo: sal del reino dominante
opresión, por los hombres, por los demonios, por el infierno, por la persecución, y pasa al otro lado, transiciona a la puerta que yo abrí a ustedes. Jesús dijo así: yo soy la puerta, aquel que entra por mí será salvo. Él es la misma puerta que se abrió y nos está invitando a transicionar. ¿Cómo debemos hablar entre nosotros, hermanos? En cuanto al reino, cuando ya estamos en este reino, le tengo un texto bíblico que dice cómo debemos hablar. Porque dice, Jesús dijo: yo vine para hablar las palabras que yo escuché de mi Padre, las palabras de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos, como siervos de Dios, cómo debemos hablar aquí? Entre nosotros, cuando estemos en la casa, en el trabajo, como habla cualquiera, como un mundano, como un pagano, como una persona que no tiene compromiso con Dios. No, Efesios, más bien, capítulo 5, versículo 19. Si usted quiere, abra su Biblia en ese texto y usted verá para qué. ¿Cómo debemos hablar entre nosotros? Si Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y luego vino a hablar las palabras que escuchó en el cielo, ahora, ¿cómo debemos hablar? ¿Lo tiene? Dígame. ¿Qué dice el texto? Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos. ¿Y qué? Cánticos espirituales. Y luego dice que, leamos todos juntos, cantando e entonando, ¿qué? Salmos. ¿De qué? De todo corazón al Señor. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hablar? Hablando entre nosotros con salmos, himnos, con cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor. ¿Cómo hemos hablado entre nosotros? ¿Cuáles son nuestras palabras? Por eso la Biblia condena la murmuración. Por eso la Biblia condena a aquel que habla mal de su hermano, que habla mal del otro, que mira más el error de uno que sus propios errores. Por eso dice Jesús: aquel que tiene una paja en su ojo, pero mira la paja que está en el ojo de su hermano, pero no echa de ver la viga que está en su ojo. Y luego dice así: mejor quita la viga de tu ojo para que veas bien, porque es una viga así grandota. El otro tiene una paja, es una viga. Quita la viga de tu ojo primero para que veas bien. Ahora sí puede ayudar a tu hermano a arreglar su vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero ¿qué dice la Biblia? Habla entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos. Está hablando, sea que tenga gozo en vuestro medio, que tenga alegría, que haya cánticos, que haya en su corazón festividad, que haya festejos espirituales en medio del pueblo de Dios, festejos solemnes que alaba y que glorifica a Dios. ¿Para qué vino Jesús? Vino para destruir las obras del diablo. ¿Para qué, hermano? Destruir las obras del diablo. Esos textos están en la Biblia, plasmados en las Escrituras. Y con eso termino. Lo que está testificado en 1 Juan. Abra su Biblia en ese texto. La primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 8. Por favor. Primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 8. ¿Lo tiene? Dígame. ¿Qué dice el texto? El que practique el pecado es de ¿quién? Es del diablo. Porque el diablo que peca desde el principio. Ahora lea todo junto. Vamos a leer todos juntos, por favor. ¿Qué dice? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué nació Jesús? Ese texto está diciendo: para esto apareció el Hijo de Dios, para eso se manifestó, para eso nació Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Jesús nació para destruir las obras de la oscuridad. Cuando hablamos diablo, hablamos de uno que es acusador, hablamos de uno que es destructor, hablamos de uno que quiere destruir la vida de las personas. Y Jesús, cuando se manifestó en la tierra, ¿quién reinaba? La Biblia dice que eres el príncipe de este mundo. Entonces Jesús vino a quitar su reinado. Ya no dominará el príncipe de las tinieblas. Ahora dominará, ¿sabe quién? El dueño del universo. Para eso Él se manifestó. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 10. Mire lo que está escrito. Juan 10 dice así: el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a ¿qué? Y a destruir. Ahí luego Jesús dice así: ¿para qué Él vino? Pero yo he venido
la tengan en abundancia. Para eso nació Jesús. Ahora Él dice así: ¿para qué estaba haciendo Satanás en la tierra? Y hasta los días de hoy Él sigue haciendo en las vidas que nos entregan a Dios. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba hurtando la paz, la alegría, la felicidad, lo que usted tiene, lo que las personas en el mundo tenían. Él está hurtando, matando la vida de las personas, porque Él es experto en matar, hurtar y hacer que destruir. Ahí Jesús luego dice así: pero yo he venido para deshacer, para destruir las obras, pero del diablo, de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo vino y hizo algo en la vida de una persona. El Señor viene y deshace. Él vino y trajo muerte. El Señor vino y trajo vida. Él vino y trajo enfermedad. Jesús vino y trajo sanidad. Él vino y trajo para encadenar. Jesús vino y vino a liberar. Cuando dicen amén. El Señor vino a dar libertad a las vidas, a los corazones, a las personas, a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, a las casas. Él vino para dar vida, y vida en abundancia. Y he dicho y voy a repetir: en el mundo Dios nos da dos calidades de vida, una para disfrutarla aquí y la otra para la eternidad. ¿Cuáles son? La Biblia dice que Él vino a dar a cada uno de nosotros vida, y vida en abundancia. Diga: vida en abundancia. Vida en abundancia. Si usted no tiene vida en abundancia, Cristo no entró en su vida todavía. Pero pastor, yo no la tengo porque yo me entristezco. Yo tengo a veces tristezas en mi vida. A veces yo estoy amargado en el corazón. Hermano, hay tiempo para todas las cosas. La cosa es lo siguiente: cuando nos profundizamos en la tristeza, cuando dejamos que la amargura contamine a otros, ahí sí nosotros debemos comenzar a pensar: algo está pasando en mi vida. Porque la Biblia dice: tiempo para sentar, tiempo para levantar, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para juntar, tiempo para esparcir. Hay momentos que yo me entristezco, pero el gozo que Dios me ha dado, nadie lo va a robar, nadie lo va a quitar. La cosa interna, yo puedo llorar por algo que perdí, claro que sí. Sin embargo, adentro con mi Dios, yo estoy alegre, yo estoy feliz, yo estoy gozoso. Ay, yo estoy contento. Cuando estoy contento con Dios, digan amén. En nombre de Jesús. Para eso se manifestó el Hijo de Dios. Y una cosa es cierta: no importa cómo usted llegó en este lugar, si usted está dispuesto a entregar su vida, su corazón a Dios, hoy Él puede deshacer lo que un día las tinieblas hizo. Si te robó, si te deshizo, si te pisó, si te encadenó, si está haciendo ahora mismo algo contigo, quizás a través de maldiciones, de brujerías, hechicería, todo eso existe y está en la palabra de Dios escrita. En la Biblia lo encontramos. La Biblia dice que para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado, del diablo. Dice la Biblia Sagrada que el diablo hace que el hombre peque, pero vino Jesús y derramó su sangre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos lava de todo pecado. El hombre la peca porque el diablo lo incita al pecado a través de las obras de la carne, pero Dios viene y rompe las cadenas, y Jesús toma la mano del hombre y une a la mano de Dios. Ay, Jesús ahora para eso se manifestó, para unir el hombre de regreso a Dios. Porque ¿quién es Jesús? El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. El que perdona nuestras transgresiones, el que nos limpia de todo el pecado. Dígame en nombre de Jesús. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, para destruir, deshacer. Satanás tenía el dominio de la tierra, el dominio hasta del infierno y de la muerte. Dice la Biblia que Jesús murió, así como vimos en la obra aquí. Después de haber nacido 33 años de edad, se entregó en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Él prometió que al tercer día iba a resucitar. Pero cuando murió, Él dijo: consumado es. ¡Pum! Bajó la cabeza, bajó también el espíritu, con su espíritu, a las partes más bajas de la tierra, que significa abismo. ¿Qué quiere decir? Que el abismo y la prisión de aquellos que desobedecen a Dios y casa del diablo está en el centro de la tierra. Y allá predicó a los espíritus en prisión. ¿Qué predicó? Su victoria. Diga: su victoria. Su victoria. Y según algunos textos bíblicos, puedo hacer una conjetura y decir que Jesús aparece en el infierno el único momento que la luz de Dios brilló en las tinieblas. Y cuando Satanás lo vio, vino arrastrándose. Jesús levanta su pie y espera que Satanás entre
debajo de sus pies para que Él ponga su pie sobre su cabeza, porque está escrito que el Hijo de Dios aplastaría a Satanás debajo de sus pies. Dígame eso. Ahí luego Él le extiende la mano y le toma una cosa llamada la llave de la muerte. Ya Satanás no puede enseñorearse y matar a quien quiera. Ay, hermano, muerte no es un demonio, muerte es un estado. Un estado, y la medicina dice que es el estado de separación. Si uno muere, su espíritu se separa de su cuerpo. Su cuerpo se separa de este mundo y se separa de sus seres queridos. Y si uno muere en pecado, se separa de Dios eternamente. Muerte significa separación. Entonces, la muerte, Dios un día la destruirá. Dice la Biblia que será el último enemigo a ser destruido para siempre. Porque en el cielo no hay llanto, no hay dolor, no hay muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. De hecho, la segunda clase de vida que Dios nos da se llama vida eterna. Diga vida eterna. Vida eterna. Dios nos da vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios nos da Dios. esa clase de vida. Y luego el Señor le tomó la llave de la muerte, pero también dice así, le tomó la llave del infierno. Satanás no puede lanzar a nadie en el infierno. La gente va al infierno porque quiere, con sus propios pies. Si quiere entrar uno por su propia voluntad y elección. ¿Cómo? Decidiendo vivir una vida de pecado y rechazando el regalo de Dios. ¿Cuál fue? Que un día Jesús nació para dar regalo a los hombres. ¿Cuál es el regalo? El regalo de la vida eterna. Dígame esto. El regalo de la salvación eterna. Él vino a darnos a través de su nacimiento y a través de su muerte y resurrección. Así que Satanás es tan pobre que ni la llave de su casa tiene. Es pobre, desnudo, miserable, caído. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Gloria. Esta labor de Satanás de destruir a las personas, Jesús la deshace y la realizó ¿dónde? En la cruz del Calvario. Hace más de 2000 años atrás, Jesús, Él fue a la cruz del Calvario porque para eso vino también. Y cuando Él dijo consumado es, Él avergonzó a Satanás, lo exhibió públicamente y exhibió públicamente diciendo es consumado, es decretado la victoria. Todo aquel que ahora mira a Jesús, que se entrega a Jesús, Jesús le da poder hasta de decir en el nombre de Jesús, Satanás, te vas a alejar de aquí, vas a salir de aquí. Mi casa ahora, mi lugar ahora ya no es dominio de las tinieblas, es dominio de Jesús. Porque Jesús vino a dominar, Jesús vino a implantar su reino, Jesús vino a traer alegría. Dígame a esto. Por eso, hermano, yo puedo llorar, pero dentro de mí yo sé que soy feliz, yo soy alegre, yo soy contento. Yo puedo tener momentos difíciles, pero sé que Dios me dará sabiduría para escabullirme de ellos, para salir de cada uno de ellos. Yo sé que tendré momentos que voy a perder alguna cosa, pero Jesús vino a buscar y a salvar las cosas que se habían perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para eso se manifestó Jesús, para eso nació Jesús, y para eso está Jesús hoy aquí. Y Él dijo así, no crean que yo me fui, ay, yo voy a estar a la diestra de Dios Padre. Pero Jesús tiene un atributo, que es un atributo de Dios. ¿Cuál es este atributo? La omnipresencia. ¿Qué significa? Yo estoy aquí, yo estoy a la diestra del Padre, sentado allá. Sin embargo, ay, hermano, si realmente yo quiero, eso es una conjetura, o sea, una ilustración, decir que Él está sentado, pero no sabemos, porque en el cielo no habla de 3 tronos, porque Dios no es 3, Dios es uno. Ahora son 3 personas. ¿Son 3 qué? ¿3 qué? Son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios es uno solo. Entonces en el cielo yo quiero creer que hay un solo trono, es el trono de Jehová, es el trono de Dios, del Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo dicen amén a eso? Y Jesús está a su diestra, sentado. Sin embargo, Él no está lejos de mí, Él no está lejos de ti. Él no es un Dios que se alejó de sus criaturas. No, Él es Jehová. Y pero envió a su Hijo y estuvo aquí. Y cuando Él se fue, dijo, no os dejaré huérfano, yo vendré a vosotros. Ahora Jesús dijo que Él estaría conmigo y contigo todos los días, todos los días. Ahora usted puede decir, yo no estoy solo, mi Salvador está conmigo. Jesús, Él vino una vez, ay, pero Él
envió Espíritu Santo y ya estuvo aquí y está aquí conmigo todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? No estás solo. Mira que Oh, tú tienes, no gloria. estás solo. No Tú estás tienes a Jesús, solo. tú tienes a Jesús, tú tienes Amén. la presencia de Dios contigo. Apenas invítalo. Si usted siente falta y dice, pero yo no sabía de eso, hoy es el día que usted invite a Jesús a su hogar, a su casa, a su vida, a su corazón. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Los mismos propósitos nos ha encomendado el Señor para que lo manifestemos aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito? Primero, vivir haciendo la voluntad de Dios. Que usted haga la voluntad de Dios, no su voluntad. Pero, ¿sabe qué dice la Biblia? Deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Deleítate, haga la voluntad de Dios.